Bueno, bien, bienvenidas a quienes se estén sumando. Así vamos a empezar porque, bueno, nuestro disertante tiene una agenda muy ocupada y no es menor. El contexto que estamos pasando es para él un compromiso muy grande de estar presente en muchos espacios, aclarando dudas, trayendo claridad a tanta incertidumbre que por ahí tenemos los que no sabemos tanto sobre salud. Así que realmente para la organización, para particularmente este comité de organización de las jornadas de políticas públicas, es un honor tenerte realmente, Adolfo. Fue algo que en un momento pensamos como con muy pocas posibilidades de concretar, así que ya estemos con vos acá para nosotros es realmente un honor. Esta charla la voy a estar moderando con Juri Lemos, que también la ves ahí en la camarita seguramente, que bueno, es otra de las militantes de la franja que ha estado en la organización que hemos llevado a cabo. Para quienes no lo sepan, Adolfo Rubinstein es una persona del campo de la salud, anterior secretario de Salud de la Nación, y particularmente a muchas personas nos ha ayudado a seguirlo con una claridad muy absoluta en todo este contexto, y nos parecía muy prudente contar con su persona para que nos pudiera también hablar del campo de salud, entendiendo que es necesario hoy plantear perspectivas para las políticas públicas, ya que es una demanda actual, y que bueno, creo que ahí, Adolfo, ya no vas a poder decir muchas cosas más, así que te dejo directamente la palabra a vos. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que para mí es un gusto enorme estar otra vez con la franja. Ya estuve en otras situaciones y en otras circunstancias, en algunos vivos de Instagram y en algunos otros Zooms. Y la verdad que me parece fantástico poder estar en estas jornadas con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y un poco lo que habíamos charlado con el comité organizador era que yo diera una charla corta de 15 minutos, algo así, un poco poniendo, digamos, yo diría una suerte de puesta a punto del panorama de la pandemia, qué es lo que está pasando, cuáles son las expectativas, cómo avisoramos el futuro, cuáles son los desafíos de lo que va a ser el mundo post pandemia y sobre todo la situación argentina. Y después dejar un tiempo también para que ustedes puedan preguntar, ¿verdad? Que se haga una cosa más interactiva y puedan participar y por ahí yo pueda aclararles dudas o inquietudes o preocupaciones. Así que si les parece, la idea es comentarles un poco de dónde venimos, ¿verdad? O sea, está claro, ustedes ya a esta altura, como yo decía otras veces, hoy hablar de epidemiología es como, digamos, y algunos conceptos de la jerga epidemiológica, la inmunidad de rebaño, el R0, la curva de contagios, la tasa de letalidad y otros conceptos suenan más o menos como los argentinos que históricamente hemos manejado las variables de la macroeconomía, ¿no? El dólar, la inflación, el PBI, y cómo cada uno de ellos impacta sobre la vida cotidiana, y hemos sido históricamente, por la historia nuestra, siempre expertos, ¿verdad?, en economía, en macroeconomía, como si fuéramos comentaristas de fútbol. Y ahora, digamos, la pandemia nos ha puesto en una situación donde yo diría que casi todos los argentinos de algún modo en este momento pueden manejar algunos conceptos epidemiológicos que los ayudan a entender lo que está pasando, que es una verdadera tragedia, algo inédito, digamos, en la historia de la humanidad, no porque la pandemia sea algo inédito, porque no lo es, digamos, yo creo que forma parte de los miedos ancestrales de la humanidad desde la revolución agrícola, las hambrunas, las guerras y las plagas, las pestes. Pero lo que tiene de particular esta pandemia es que es la primera vez en la historia donde se refleja en un mundo interconectado, global, donde todo está desde las redes sociales, desde Internet, desde el transporte, y todo eso hace que en este mundo globalizado, de golpe todos los países tomen conductas parecidas, y por primera vez en la historia de la humanidad, en algún momento, casi 2/3 partes de la población mundial estaba en aislamiento estricto. Y esto es algo que no existe y que seguramente se lo vamos a poder contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es algo inédito en la historia del hombre. Y todo esto obviamente ha provocado un enorme revuelo y enormes cambios. Y todos estos cambios impactan y van a impactar sobre la vida cotidiana de todo el mundo. Y por supuesto que eso va a tener un correlato en nuestro país.
Si bajamos, digamos, un poco, salimos del foco global y nos vamos al foco, digamos, nacional, en realidad la pandemia, uno puede reconocer algunas etapas en la trayectoria de la pandemia en nuestro país. Ustedes recordarán que esto comenzó, digamos, en realidad a fin del año pasado, en China, en Wuhan, en la provincia de Hubei, y escaló rápidamente, es una expansión geométrica, dejando a todos azorados, particularmente a la Organización Mundial de la Salud, que recién decretó la pandemia un mes y medio después, en febrero, o mediados de febrero. Hasta entonces era como que venían monitoreando y parecía que era una preocupación, una epidemia con preocupación y ciertos cuestionamientos, pero en realidad la declaración de pandemia fue en la segunda quincena de febrero de 2020. Allí se le puso el nombre a esta enfermedad y por supuesto que rápidamente se secuenció el virus, que es el SARS-CoV-2, que es un coronavirus que es de la familia de los coronavirus, que ustedes saben que son virus respiratorios bastante comunes, que en realidad producen el resfrío común, por ejemplo, pero que en este caso se asemejaba mucho a lo que había sido la epidemia hace 15 años, sobre todo en los países de Oriente, que fue el SARS. Y después otra epidemia que hubo sobre todo en Medio Oriente, que fue el MERS, que tuvieron altísima letalidad. Así que había muchísimo miedo y fue justificado, porque si bien China rápidamente implementó acciones para bloquear la epidemia, básicamente una fuertísima cuarentena en toda la provincia de Hubei, lamentablemente, digamos, fue tarde y rápidamente ya a mediados de febrero había saltado a Europa. Y ustedes recordarán al principio de la pandemia lo que fue la escalada de casos, contagios, muertes en los países europeos con sistemas de salud muy robustos. Acordémonos de Italia y España. Aún así, en esas primeras semanas donde ya veíamos lo que estaba pasando en Europa y ya sabíamos que había escalado y que había circulación viral y que la cosa estaba muy complicada, la verdad que acá se optó por ningunear la epidemia. En esa primera etapa el gobierno no le dio la importancia que requería, subestimó el impacto de la epidemia y sobre todo no tomó medidas que debió haber tomado en ese momento. Por ejemplo, el control de la entrada de viajeros en los puntos de entrada al país, sobre todo de Ezeiza. Por ejemplo, no haber comprado, no haberse provisto de las pruebas, de los reactivos para poder testear, que es algo que es un déficit que todavía hoy seguimos padeciendo. Cuando vino el primer caso, que fue a principios de marzo, rápidamente se empezó a ver que la cosa, obviamente, y sobre todo por los casos importados que habían venido a raudales, porque recordemos que estábamos en temporada estival y por un lado venían todos los viajeros que provenían de Europa, de países con alta circulación viral, como Italia o España. También estaba la comunidad china que regresaba del año nuevo lunar. O sea, estábamos en el peor de los mundos, empezó una escalada de casos brutal. En ese momento el gobierno se dio cuenta de que la cosa no era trivial, que podía ser, porque hasta ese momento ustedes recordarán que el virus estaba lejos, China estaba lejos, acá no iba a llegar, era una gripecita, lo que importaba era el dengue. No sé si recuerdan todas esas declaraciones desafortunadas del ministro de Salud, del gobierno. Finalmente, digamos, ya en la segunda, cuando comenzó la segunda quincena de marzo, ya se pusieron las pilas. Y en ese momento yo diría que comenzó la segunda etapa donde empezaron a tomar conciencia de lo que implicaba esto, de las consecuencias que podía tener y del riesgo y de la magnitud. Y en ese momento se decretó la cuarentena, se suspendieron las clases, comenzaron las restricciones, en fin, con un altísimo apoyo social. En ese momento yo diría que estábamos todos de acuerdo con la cuarentena como instrumento para en ese momento aplanar la curva, recordarán el concepto, y ganar tiempo crítico para preparar mejor el sistema de salud, porque la realidad también era que el sistema de salud argentino, si bien es un sistema de salud bastante mejor que el de los países latinoamericanos, aún así, por supuesto, ningún sistema de salud está suficientemente bien preparado para resistir una epidemia de esta magnitud. Recordemos que lo que era Bérgamo en Italia, Madrid en España, Nueva York en Estados Unidos, en ese momento, ni que hablar que tienen sistemas de salud muchísimo más fuertes que el nuestro.
Pero la realidad es que ese tiempo que se ganó, digamos que fue esta segunda etapa, contó con altísimo apoyo social, y la verdad es que fue inicialmente un éxito, porque se aplanó la curva, porque, digamos, hubo una velocidad muy moderada de expansión de la epidemia, y se ganó ese tiempo crítico que se necesitaba para poder preparar mejor el sistema de salud. Pero claro, el gobierno en ese momento entendió que estaba casi como en el mejor de los mundos, ¿verdad? Porque por un lado, digamos, estaba congelado, la justicia había suspendido los servicios, todo estaba en cuarentena, el Parlamento, el Congreso, digamos, no estaba sesionando ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, después comenzó a sesionar en forma virtual, con bastante difusión. El gobierno gobernaba por decreto, con lo cual en realidad, y además tenía altísima aprobación social, incluyendo el apoyo de la oposición. Así que era el mejor de los mundos para el gobierno. Con lo cual, el gobierno comenzó a enamorarse de la cuarentena. Esto significó que no se tomaran las medidas, porque la cuarentena per se, el aislamiento estricto, que es algo más, digamos, que viene de, les diría, desde la peste antonina en el siglo II después de Cristo, o sea, no es un instrumento nuevo, un recurso nuevo, sirve sobre todo por periodos cortos. Es cierto que puede mitigar la expansión de la epidemia, pero uno no puede mantenerse aislado, porque una cosa es la cuarentena del caso sospechoso, que así es la definición clásica de la cuarentena, y otra cosa es la cuarentena, digamos, de toda la población, independientemente de que hayan tenido o no contacto con algún caso. Con lo cual, esto era muy difícil de sostener, porque imagínense que estamos en un país donde prácticamente el 50%, 40 y pico por ciento, y ahora debe ser mucho más, de la economía es informal. Y menos del 40% de la población gana un salario, cobra un salario todos los meses. O sea, entre trabajadores informales, cuentapropistas, comerciantes, aquellos que tienen una pyme, profesionales independientes, son el 60% del país. Es imposible, es inviable, es insostenible que puedan bancarse mucho tiempo, digamos, en aislamiento estricto cuando está todo, están las actividades comerciales, productivas, el transporte, está todo bloqueado. Y así fue lo que pasó. El gobierno, por un lado, preparó la respuesta hospitalaria razonablemente bien, sobre todo en el AMBA, no tan bien en el interior del país, que está sufriendo muchísimo. Bueno, ustedes en Mendoza están sufriendo muchísimo el embate de la pandemia en este momento, pero lo que no hizo fue preparar adecuadamente la respuesta comunitaria. Esto es, una estrategia donde se salieran equipos de rastreadores para hacer detección temprana de casos, rastreo de contactos estrechos, aislamiento y bloqueo de los focos. Era la única manera de, mientras se mantenía la población razonablemente aislada, se podía comenzar a trabajar en estrategias de búsqueda activa de casos, justamente para mitigar la expansión. Esto no se hizo nunca. No se hizo porque no había test y no se hizo porque no se concibió una estrategia comunitaria, digamos, basada en la atención primaria, que pudiera dar una respuesta que no significara solamente quedarse guardado en casa. Por supuesto que con el tiempo la cuarentena comenzó a deshilacharse inicialmente, luego se comenzó a resquebrajar y finalmente se rompió. Desde el radicalismo nosotros en la Fundación ALEM advertimos esto ya a principios de mayo, cuando todavía ni siquiera teníamos 2 meses de cuarentena estricta, diciendo que había que comenzar a ensayar una salida inteligente, ordenada, flexible, estratégica, de manera de poder, mientras salíamos testeando y protegiendo a la población vulnerable, comenzamos a liberar algunas actividades, justamente porque ya empezábamos a ver lo que iba a ser el colapso económico, lo que iba a ser la crisis social, la magnitud, la crisis educativa, en fin, todo lo que ustedes ya conocen que hoy estamos padeciendo. Por supuesto que no nos escucharon y, digamos, cuando se empezó a plantear este discurso, era como que era el discurso de los partidarios de la muerte. Ustedes recordarán cuando, digamos, empezaron a ver que el único instrumento que podían utilizar era, digamos, la cuarentena, comenzó a aparecer este discurso de cuarentena o muerte, salud versus economía, como si fueran dicotomías, una falsa dicotomía en la cual el que decía, bueno, ojo,
Ojo, porque esto puede conducir a un colapso económico, a una crisis social de una magnitud increíble, que claramente puede ser, digamos, muy, muy perniciosa y perjudicial para el futuro. Esto no quiere decir no prestar atención a la crisis sanitaria y no preparar al sistema de salud, pero tratemos de ser más o menos equilibrados. No se hizo. Con lo cual, digamos, comenzó esa tercera etapa donde el gobierno pasó del enamoramiento de la cuarentena al entrampamiento, porque ya no sabía cómo salir, la gente ya no cumplía la cuarentena, particularmente los segmentos más pobres de la sociedad en el conurbano, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, y por un lado, la gente, la población circulaba, pero las actividades económicas seguían cerradas, pero la circulación del virus aumentaba, el gobierno se quedaba sin capital político, porque claramente nadie cumplía lo que decía, y ahora sí, pasó del mejor de los mundos al peor de los mundos. Ahí fue cuando la cosa más virulenta, ¿verdad? Cuarentena o muerte, salud o economía. Los que proponíamos una salida más equilibrada la hemos partido de la muerte. Y esto nosotros lo proponíamos cuando en la Argentina teníamos 100 casos diarios a principios de mayo y no 18.000 como teníamos hace 10 días. Como les dije, no fuimos escuchados y básicamente de golpe pasamos rápidamente a una cuarta etapa donde se empezó a acelerar la expansión de la epidemia. Y si bien la velocidad de propagación en la Argentina nunca fue demasiado, la pendiente nunca fue tan alta, y eso permitió ir, digamos, permitiendo cierta resiliencia de los servicios de salud para el AMBA, para que se fueran acomodando al incremento de la demanda y no se saturaran ni colapsaran, porque eso, por suerte, nunca ocurrió en la Argentina, excepto puntualmente en algún lado, pero realmente no ocurrió. No se vieron cadáveres en la calle como se veían en Nueva York o en Guayaquil o en Madrid o en Bérgamo. Eso nunca ocurrió en la Argentina, por suerte. Pero ¿cuál es la cuestión? La meseta se prolongó casi indefinidamente, porque, porque digamos, al final el presidente decía, no hay cuarentena, no hay cuarentena, no existe la cuarentena, no existe la cuarentena, pero seguían existiendo las restricciones, las prohibiciones, y de hecho hoy el país sigue bloqueado. Hoy no se puede viajar todavía de un lugar a otro, ni siquiera a veces de un municipio a otro. Entonces, esto está claro que digamos, la cuarentena, el aislamiento de algún modo sigue existiendo. La cuestión es que el gobierno, yo diría que pasó del triunfalismo inicial, ustedes recordarán que, digamos, cuando se decía que habíamos doblegado, digamos, el virus, ¿sí? Se pasó del triunfalismo de nosotros vencimos y somos mejores, bueno, no quiero, digamos, volver a hablar de la filmina del presidente y de la comparación con otros países que fueron siempre desafortunadas y que siempre fueron equivocadas, pasó del triunfalismo al abandono y al desconcierto. Recordemos que no esta última vez, pero la anterior, hubo solamente un mensaje grabado, se pasó digamos, de los discursos de Fernández, de Rodríguez Larreta y de Kicillof, que algunos de ellos, particularmente el de Kicillof, interminables, y las filminas, entre comillas, del presidente, las conferencias de prensa, a una grabación en off por un locutor de una locutora desconocida de 10 minutos. O sea que era como que el gobierno se quería despegar de la pandemia y transferirle el problema a las provincias, a los municipios. O sea, ¿qué pasó del triunfalismo al abandono y al desconcierto? Y eso es un poco, digamos, cuál es la situación en donde estamos hoy parados. Hoy estamos parados en un momento donde, por un lado, uno podría decir hoy que tal vez lo peor ya pasó. En el sentido que en el AMBA, digamos, ya se ha estabilizado, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires se está bajando bastante, diría, rápidamente. En el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana, está estacionado y ya bajando también, mientras se ha desplazado la epidemia al interior de la provincia de Buenos Aires y al interior del país, particularmente algunos núcleos urbanos, entre ellos Mendoza, pero también es cierto que ya también se está estabilizando, inclusive en Mendoza entiendo que ya están empezando a bajar los casos, lo cual hace esperar que, digamos, que lo peor ya pasó, que probablemente tengamos, digamos, una meseta larga,
con alto número de casos, pero que va a ir mejorando durante todo este mes. Y probablemente a partir de fin de mes, de principios de diciembre, la cosa empiece a mejorar y tal vez, ojalá, tengamos unas fiestas bastante más tranquilas. Sin que esto no implique que vamos a tener brotes, rebrotes, focos, y que vamos a tener que seguir, sobre todo, testeando, rastreando y aislando, porque es la única estrategia efectiva hasta que venga la vacuna o haya tratamientos verdaderamente efectivos para mitigar la expansión de la epidemia. Entonces, en realidad, hoy el gobierno, digamos, si uno se para, ¿y qué situación ve? Ve que que pasamos de ser los campeones del mundo a ser el peor de la clase. Hoy estamos en los primeros puestos de incidencia de casos diario, de muertes diarias, de muerte por millón, déficit de test. O sea, no hay ninguna asignatura en la cual nos esté yendo bien en lo sanitario, pero tampoco nos está yendo bien en lo económico. Tenemos la mayor caída del PBI en la región, la mayor caída de actividad económica. La crisis social es impresionante, digamos, los niveles de pobreza, que obviamente ya venían muy mal, han aumentado a límites escandalosos, ¿verdad? Tenemos hoy 6 de cada 10 chicos en situación de pobreza. La recesión, digamos, lo que va a ser la recesión, que es impresionante, y lo que es la crisis educativa, que es una tragedia que se sigue soslayando, que el gobierno no atina a definir una conducta y que está, digamos, postrando a los chicos más chicos, y sobre todo, a los adolescentes en la escuela secundaria, donde yo no sé al final de este año cuáles van a ser las cifras de deserción escolar, pero van a ser enormes. Y un 40% o más de los chicos que no han tenido contacto con el sistema educativo este año. Y los que han tenido contacto ha sido a través de algunas experiencias, pues están como ustedes habrán visto, están aquellos que pueden acceder a Zoom o a este tipo de plataformas, digamos, virtuales, y están los chicos que aprenden por WhatsApp. Y claramente sin contacto con el sistema educativo, sin los padres que los puedan ayudar, pues no es una cuestión de conectividad y tener una computadora, es una cuestión de tener una red de apoyo. Así que, digamos, no se solucionó lo sanitario. El saldo que vamos a tener al final del día, probablemente cuando esta primera ola, ojalá sea la única, termine, vamos a quedar como uno de los países que más muertes han tenido, peores resultados sanitarios, peores resultados económicos, sociales y educativos. O sea, esto ha sido una mala gestión de la pandemia. ¿Qué es lo que uno debiera proponer ahora? Porque ahora pareciera que el gobierno además se ha quedado prendido a esta posibilidad mágica de que mañana tengamos la vacuna. Y lamentablemente yo no creo que mañana tengamos la vacuna. El gobierno podrá decir que va a empezar a vacunar en diciembre y yo creo que no veo de qué manera se puede comenzar a vacunar en diciembre cuando todavía no han terminado los ensayos clínicos de las vacunas, cuando todavía faltan, digamos, las aprobaciones regulatorias, donde la producción a gran escala, la conservación, la logística de vacunación es algo que es muy complejo, sobre todo porque se quiere vacunar a millones, y esto difícilmente puede estar antes de terminado el primer trimestre del año que viene. Ojalá me equivoque, ojalá no tenga razón, pero la verdad que lo veo muy difícil. Pero digamos, así como el gobierno se queda pegado a la posibilidad mágica de que la vacuna resuelva todo, nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus. Porque la realidad es que aún en el mejor escenario de que venga la vacuna en primer trimestre del año próximo, hasta que llegue toda la población a ser vacunada y que se logre la inmunidad de rebaño, van a pasar muchísimos meses, probablemente lleguemos a fin del año próximo, con lo cual es muy probable que todas estas normas de comportamiento social, esto que es no abrazar, no besar, no tocarse, usar barbijo, distanciamiento físico, restricciones, todo esto está para quedarse probablemente hasta fin del año próximo. Seguramente con la aparición de la vacuna esto va a ir mejorando. Tal vez en el 2022 ya podamos decir que hemos pasado una de las peores pesadillas, pero cuyas consecuencias en la pospandemia van a seguir durante mucho tiempo. Consecuencias sanitarias, no solamente por el saldo de lo que ha sido el COVID, sino por todas las enfermedades que han sido desatendidas por el COVID,
las enfermedades crónicas, cardiovasculares, cáncer, diabetes, pero también los controles de los chicos, las tasas de vacunación que han bajado, los controles prenatales de las embarazadas, muchas cuestiones que han hecho que por restricciones de los servicios de salud porque se han reorientado al COVID, por el miedo de la gente a ir al hospital o a los centros de salud, todo esto va a tener también profundas repercusiones. Entonces tenemos que prepararnos y tenemos que mantener equilibrios. Y aquí es donde nosotros, digamos, tenemos que tener una respuesta clara que permita conciliar todas las dimensiones que tiene la pandemia, que no son solo sanitarias, y lo digo yo como médico, epidemiólogo y sanitarista. Esto tiene una dimensión sanitaria, pero tiene también una profunda dimensión económica, social, institucional y educativa. Así que bueno, yo creo que me parece que me excedí un poquito. Decía 20, hablé Sí, como 30. puede ser, pero como que no quise cortarte porque iba como bastante una buena línea del tiempo como para retomar hacer memoria de lo que ha sido este año. Yo por ahí pensaba mientras que vos ibas hablando que es como esto de caer sobre un discurso que no funcionó, de que nos decían como esto es salud o economía, cuando había otras personas proponiendo una salida ordenada y ahora no hay ni salud ni economía y entre ellos no hay otras cosas también, que un poco por ahí el análisis que hemos logrado hacer en algunos de los otros paneles tiene relación a que al principio de marzo a mayo no se hablaba otra cosa que no fuera de salud, o sea, no se pensaba en ningún otro tipo de servicio que no fuera el de salud, y bueno, y quizás el de seguridad, entendiendo no la seguridad como una cuestión de derecho o una cuestión esencial, sino que era la forma de que la gente cumpliera con las medidas que se estaban estableciendo. Por ahí no sé si hay alguien de los chicos que está que tenga alguna pregunta que la quiera hacer, que puede prender su micrófono o puede dejarla en el chat y la leemos, como prefiera. Y no sé, Juli, si vos querías decir algo. No, agradecerle primero que nada al disertante y invitar a todas las personas que están escuchando la charla si que tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen, yo creo que más o menos tengo una, que es un poco en relación a la cuestión de la vacuna. Vos nos decías hace rato que claramente un calendario de vacunación en este contexto exige también complejidades que bueno, digamos, como cualquier calendario de vacunación, pero hoy todavía más. Y me parece, y un poco lo siento así como por lo cercano, que por ahí a las personas que hacemos política, a cualquier lugar donde llegamos, la gente nos pregunta de qué pensás que va a pasar con tal cosa cuando ha salido alguna noticia nueva, y que creo que ahora les ha dado cierta tranquilidad absoluta el hecho de pensar que sí va a haber una vacuna en diciembre, y a la vez como cierta ansiedad o cierta incertidumbre en que vienen sintiendo que todo lo que se dice no son cosas que necesariamente estén pasando, sino como al revés, se está hablando mucho y en los hechos se termina traduciendo cosas muy distintas o que se alejan de la expectativa, digamos. ¿Vos cómo considerás que debería ser cómo debería manejarse desde lo discursivo, desde la forma en la que lo transmitimos a la gente, y cómo particularmente en la gestión de la aplicación si la vacuna termina siendo efectiva y llega a la Argentina? El gobierno está equivocando la estrategia comunicacional porque está generando una expectativa que a mi juicio es irreal. Yo no creo que tengamos una vacuna en diciembre. Diciembre está a la vuelta de la esquina, faltan 3 semanas para diciembre. La verdad que no veo posible, no han terminado todavía los ensayos clínicos que tienen que demostrar que la vacuna es segura y efectiva. Y lo que hasta ahora ha sido anunciado por la prensa, en el caso de la vacuna de Pfizer o de la vacuna Sputnik 5, son anuncios de prensa, no son publicaciones científicas y son resultados súper preliminares. Entonces, yo diría que en este momento no creo, porque como les decía, no solamente tienen que terminarse los ensayos clínicos, que seguramente los análisis interinos saldrán en el curso del verano, en el mejor de los casos, sino que hay que preparar la producción a gran escala, digamos, la llegada de las vacunas, la conservación, la distribución a todos los efectores, la estrategia de vacunar millones. Y yo lo digo porque
digamos, en el cuarto trimestre del 2018, nosotros hicimos un refuerzo de la campaña de vacunación de sarampión, porque ya sabíamos que se venía el sarampión. Y en realidad estábamos hablando de poco más de 2 millones de chicos. Y sobre todo aquellos que no habían recibido, incluso los menores de 1 año, etc. Y la verdad que fue complejísimo. Llegamos a tasas altísimas de vacunación para sarampión, pero fue complejísimo. Imagínense una vacuna nueva donde se presume que se van a vacunar a 11 millones de personas. No es algo sencillo. Entonces yo lo que espero es que el gobierno baje un poquito 2 cambios, porque está generando una expectativa en la sociedad que no se va a compadecer con la realidad, creo yo. A menos que tengan información que yo desconozco. Pero la verdad es que preferiría que fueran más mesurados y que nos dieran un poco buscando este equilibrio, sabiendo que vamos a convivir con el virus bastante tiempo más y que acá lo que importa es cuidarse y cuidar al otro. Todas las medidas que hemos hablado y particularmente proteger a la población vulnerable. Así que yo creo que la vacuna en el mejor de los escenarios la vamos a tener probablemente hacia finales del primer trimestre del año próximo, ojalá. Seguramente vamos a tener vacuna, más de una vacuna efectiva. Después habrá que ver. Me parece bien que el gobierno entable las negociaciones con las farmacéuticas o con los gobiernos para tratar de proveerse de la mayor cantidad de vacunas posible, pero, digamos, tiene que bajar las expectativas para que eso no se traduzca después en desazón. Por el otro lado, el uso político que hay de esta cuestión de la vacuna en esta carrera política, comercial, etcétera, lo que también hace, por otro lado, es despertar suspicacias y sospechas en la gente. Y un país como el nuestro, que tiene una profunda cultura de la vacunación, de golpe está generando que mucha gente empiece a dudar de la vacunación. Y esto sería una catástrofe. Sí, totalmente. Es como los dos polos, quienes están teniendo una seguridad de que todo se soluciona y quienes están como con el miedo a lo que la vacuna significa y están haciendo esta campaña de la no vacunación. No sé si alguien más quiere, me parece que estamos con tiempo para hacer una única pregunta más, si alguien más quiere decir algo o preguntar. Yo porque podría como seguir haciendo un montón de preguntas del tema, pero bueno, tampoco quiero como monopolizar la palabra. Bueno, no veo tampoco nada en el chat, así que voy a empezar por agradecerte, realmente muy felices de poder contar con esto. Por ahí en Mendoza es algo que también discutimos mucho, de la situación en la que está el sistema sanitario de la provincia. Y bueno, ahora hace unos días hemos tenido un poco de noticias que han dejado un poco más tranquila a la sociedad, que estamos pudiendo empezar a salir, a entender esta lógica de empezar una nueva normalidad, cambiar otras viejas costumbres por algunas nuevas. Y que bueno, que creo que es mucho de lo que venías diciendo vos, de que hay una necesidad de acostumbrar a la gente a que ahora hay que convivir con el virus. Así que nada, agradecerte por la claridad de tus palabras y bueno, varios de nuestra organización somos muy seguidores de cuando publicás algo nuevo, estar pasándolo entre nosotros así, lo discutimos y tenemos información en la que confiemos para poder transmitir. Bueno, muchas gracias, fuerza, el mayor éxito en las jornadas y bueno, seguimos laburando juntos y seguimos militando. Chao, hasta luego. Gracias por invitarme.